Bueno, continuamos con los indicadores microbiológicos para determinar la calidad y salud de los suelos. ¿Y por qué los microorganismos o sus procesos como indicadores microbiológicos? Bueno, resulta que ellos poseen la capacidad de dar una medida integrada de la salud del suelo. O sea, entonces tenemos que entender el suelo como algo que está vivo. Este aspecto pues no se puede obtener con medidas físicas ni químicas ni con el análisis de la diversidad de otros organismos superiores. Los microorganismos responden rápidamente a los cambios, ya que se adaptan con mucha velocidad a las condiciones ambientales, así que los mejor adaptados permanecen. Entonces, estas adaptaciones y estos cambios en las poblaciones y actividades microbianas permiten potencialmente el análisis microbiológico como indicador de salud y calidad de suelos, ya que mantienen relaciones muy cercanas con su entorno debido a su alta relación superficie-volumen. Los microorganismos responden más rápido al estrés ambiental que los macroorganismos. Y también generalmente los cambios en las poblaciones microbianas o su actividad anteceden a los cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo, por lo que pueden ser utilizados como una alerta temprana de degradación del suelo. Si recuerdan la imagen que vimos, dijimos que pues, los microorganismos son actores claves y además mediadores para que se lleven a cabo las funciones del ecosistema suelo. Si hay cambios en este nivel, finalmente se va a ver afectado las funciones del suelo. Entonces, poder evaluar estos cambios inicialmente cuando empiezan a darse, podría servirnos como una alerta temprana de la degradación de las funciones del suelo que se van a dar posteriormente. Bueno, entonces un indicador microbiano es un parámetro de índole microbiano que representa las propiedades del entorno, ya sean las variables de estado o variables que se modifican por un impacto determinado. Estos parámetros deben, por supuesto, poder ser interpretados. Bueno, para hablar un poco de lo que son los indicadores, nos vamos a fundar en el trabajo de Nielsen y Winding. Este se los coloco en la bibliografía que está anotado en la mediación virtual, en las indicaciones generales. Sin embargo, pues ya Rafa Mata se me adelantó al tema y él también se los colocó en la bibliografía. Si ya lo leyeron, pues excelente, y si no, ahí les queda para que lo revisen. Entonces, toda la parte de lo que es los indicadores microbiológicos se van a fundar en este trabajo. Bueno, entonces hay metas de monitoreo terrestre que podrían ser, por ejemplo, quisiéramos saber qué pasa con el balance atmosférico, con la salud de los ecosistemas suelo, con la salud de los ecosistemas microbianos en el suelo, qué está pasando con la lixiviación y la escorrentía. También qué está pasando con la salud de las plantas, la salud animal, la salud humana, y para ello hay pues unos parámetros ecosistémicos que se pueden medir en el suelo o que corresponden al suelo. Por ejemplo, para el balance atmosférico, pues haríamos evaluaciones del ciclaje de carbono. Para la salud del ecosistema suelo podríamos tener evaluaciones de biodiversidad, de ciclaje de carbono y nitrógeno, de biomasa microbiana, de actividad microbiana o de otras especies claves. Así también para la salud de las comunidades microbianas en el suelo podríamos tener evaluaciones de biodiversidad, de ciclaje de carbono, de biomasa microbiana, etcétera. Igual para medir estas otras metas de monitoreo. Y aquí sus respectivos parámetros del ecosistema suelo. Entonces, estos parámetros, biodiversidad, carbono, el ciclaje de carbono, el ciclaje de nutrientes,
y los que están más adelante van a tener unos indicadores microbianos correspondientes. Por ejemplo, para la biodiversidad hay biodiversidad genética, biodiversidad funcional, que van a tener también los métodos cómo se miden, que vamos a detallar un poquito después. Igual para el ciclaje de carbono, pues habrán indicadores microbianos como la respiración del suelo, el cociente metabólico, la actividad de las enzimas. Para el ciclaje de nutrientes, pues, el ciclaje de nitrógeno, la mineralización de nitrógeno, la denitrificación, la fijación biológica de nitrógeno, etc. También, aquí me salté uno, por ejemplo, si lo que pretendemos es saber sobre biomasa microbiana, pues entonces haríamos evaluaciones con los indicadores serían la biomasa microbiana, ya sea por métodos directos o por métodos indirectos. Podríamos evaluar protozoarios. Para la actividad microbiana, pues podríamos utilizar otros indicadores y otras metodologías. Y así sucesivamente dependiendo de cuál sea el interés que tengamos. Bueno, sin embargo, poder evaluar todos estos indicadores microbianos, pues es bastante caro y lleva una gran cantidad de tecnología, y pues los países pues que han realizado programas de monitoreo de este tipo, pues lo que utilizan es un set mínimo de datos con ciertos indicadores para poder obtener información. Así, por ejemplo, en Holanda, pues utilizan la biomasa microbiana, la mineralización de carbono, nitrógeno, medidas de diversidad, y así los países van haciendo su paquete, digamos, de indicadores microbianos para obtener información, la información que se necesita. Aquí hay otros países donde se va detallando cuáles son los indicadores que ellos usan. Por ejemplo, para nuestro país, pues, se ha utilizado la diversidad, tanto genética como funcional como estructural, la biomasa microbiana, la respiración microbiana, la actividad enzimática, la descomposición de materia orgánica, la mineralización de nitrógeno, de carbono, y también la fijación biológica de nitrógeno, tanto la simbiótica como la llevada a cabo por organismos de vida libre. Ok, en cuanto a la diversidad genética microbiana, que ya vamos a empezar a detallar un poquito los métodos utilizados para medir estos indicadores. Tenemos que en cuanto a la diversidad genética microbiana, puede ser para bacterias, para hongos también. Para las bacterias, comúnmente lo que se estudia es la diversidad de los genes 16S del ADN ribosomal. Estos genes se utilizan para la afiliación filogenética de eubacterias y arqueas. Existen grandes bases de datos sobre secuencias del ADN ribosomal 16S, lo que puede facilitar este trabajo. Y los métodos moleculares utilizados son el PCR-TGGE y el PCR-TGGE. Entonces, bueno, con las bacterias pues existen bastantes bases de datos, y esto es importante. Para el componente fúngico, el método que se ha utilizado clásicamente para estimar este componente ha sido el número y la morfología de los cuerpos fructíferos. Sin embargo, la mayoría de los hongos en el suelo están presentes en etapas en reposo, o sea, esporas, o en forma de micelio. Y si estos no forman un cuerpo fructífero, pues la identificación de los organismos es difícil o prácticamente es imposible.
y muchos de ellos no crecen en los medios de cultivo. Por esto se dificulta mucho pues la identificación. Entonces, bueno, esto de alguna manera queda solventado con métodos moleculares basados, eso sí, en el gen 18S del ADN ribosomal. Y entonces este método molecular proporciona una herramienta que puede superar el problema de los hongos, de que la mayoría están en forma de etapas en reposo o en forma de micelio. Sin embargo, hay una limitación importante y es que las secuencias o las bases de datos disponibles son más limitadas. Los métodos que se utilizan son los mismos, el PCR DGGE y el PCR PGGE. Para los protozoarios también se puede pues, estimar la diversidad genética. Estos son organismos eucariotas de una sola célula que pueden entonces parecerse o representar mejor a los organismos superiores que los procariotas o las bacterias. El grupo consiste principalmente de amebas, ciliados y flagelados. Son muy abundantes en el suelo, al igual que las bacterias, y existen en muy diversos ambientes. Son muy importantes para la salud y la fertilidad del suelo, ya que se alimentan de bacterias. Y como dato curioso, cuando estos protozoarios se alimentan de las bacterias, solamente utilizan cercano al 50% de los nutrientes que llevan las bacterias. El resto es liberado en el suelo y queda disponible para otros organismos y para plantas también. Estos protozoarios forman una parte esencial del ecosistema suelo y se han propuesto como indicadores de alerta temprana. La determinación de la diversidad se realiza por afiliación taxonómica a especies, grupos o familias basados en la morfología, pero esto requiere muchísimo tiempo y especialistas formados en la gran diversidad que hay en este grupo. Entonces, pues los métodos moleculares también son una buena respuesta. En este caso se usa el 18S. En cuanto a la diversidad funcional microbiana, pues la diversidad funcional es sensible a los cambios del medio ambiente. Entonces, los métodos utilizados indican el potencial de funcionalidad in vitro. Se evalúan patrones de utilización de carbono, patrones de enzimas extracelulares y diversidad de ácidos nucleicos. Ya que los indicadores de diversidad funcional son también indicadores de la actividad microbiana, pues así entonces se integran ambos conceptos, diversidad y función. Los patrones de utilización de carbono se pueden medir mediante el ensayo del Biolog, que con ese contamos en el laboratorio. En este ensayo, en el Biolog, un extracto de suelo se incuba con 95 fuentes diferentes de carbono para indicar la actividad microbiana y determinar las comunidades microbianas en el suelo. También se puede determinar la actividad enzimática de origen microbiano, ya sea por enzimas intracelulares o extracelulares. Para determinar la diversidad de patrones de enzimas se utiliza sobre todo la actividad de las enzimas extracelulares, ya sea aquellas que están libres en el suelo o las que están asociadas a propiamente a las células. La discriminación que se hace para poder separarlas es por filtración, para separar entonces las células microbianas. Entonces pueden determinar, por ejemplo, fosfatasas, proteasas, celulasas y otras enzimas que vamos a detallar después. En cuanto a la diversidad estructural, se puede hacer determinaciones de los ácidos grasos fosfolípidos o PLFA, que son componentes estables de la pared de la célula de la mayoría de los microorganismos. Estos son lípidos polares que son específicos para subgrupos de microorganismos, por ejemplo, para bacterias gram negativas, gram positivas, para hongos, otras bacterias, actinomicetos y micorrizas. Son como el
método lo que logra es mostrar como una huella dactilar de la composición de los PLFA de la comunidad microbiana residente. Estos ácidos grasos fosfolípidos se extraen de la muestra de suelo y posteriormente se analizan por cromatografía de gases. Bueno, continuamos en el siguiente fragmento.